pues se han tocado ya textos y en algunos momentos hemos abordado de forma tangencial este aspecto, mas sin embargo hoy miraremos dos escrituras en las cuales encontramos un consejo mucho más directo a la población de los viudos, de las viudas. Lo primero que hay que identificar qué es un viudo, qué es una viuda. Y pues por contexto nosotros identificamos que un viudo es una persona a quien su cónyuge ha fallecido. Una viuda, su esposo ha fallecido, y en estos casos cuando fallece el cónyuge, obviamente la persona queda un poco desubicada. A veces pareciera, cuando existe una mala vida de pareja, que si uno de los dos se muere, como que, bueno, mejor todavía porque así no hay pecado y la persona se puede casar. Yo sé que por difícil que sea el trato con el cónyuge, no deseamos la muerte del otro. Desear la muerte del otro está hablando de lo malos que somos nosotros al tener esa clase de deseos o de sentimientos. Esta semana, ayer casualmente, me entero por las noticias, seguramente usted también oyó, de un padre que asesina a su niña de 3 años. Todo porque la esposa le dijo que lo iba a abandonar. Estamos nosotros asistiendo a mirar unos actos de la naturaleza humana que lo dejan a uno, a pesar de tanta violencia y de tantas cosas malas que pasan y de las que nos enteramos a diario, cosas que nos siguen aterrando. A mí en lo personal eso me aterra, que un papá pueda coger a su niña, su propia hija de 3 años, y la mate con un cuchillo. O sea, eso me parece a mí la cosa más aterradora. Ese es el hombre sin Cristo, ese es el hombre sin Dios. Bueno, creo que no hay que desear la muerte del otro. A veces, cuando la situación se ha hecho difícil, lo mejor es entrar a abordar los problemas, a mirar dónde están la raíz, la causa de esos problemas, para intentar ofrecer una solución. Siempre se va a requerir la voluntad de las dos partes para entrar a la solución de un conflicto. Solo que hay momentos en los que la obstinación, la dureza del corazón hace presencia, y eso, en vez de llevarnos a la solución de un problema, nos lleva a empeorarlo. La viudez es, amados hermanos, una acción, diríamos, muy natural, porque la muerte a todos en cualquier momento nos va a llegar. Y va a ser difícil. Bueno, han existido casos donde los dos cónyuges fallecen al mismo momento. Por ejemplo, en un accidente. Hace unos años conocí a un hermano pastor de una comunidad, y él iba de vacaciones, iba con su niña, con su niño, su esposita en el carro, y por los lados de Melgar tuvo un accidente y ahí murieron los dos y su hija mayor. Todos quedaron ahí. Se salvó solo el niño más pequeño. Ese día obviamente fue bastante difícil para la familia de los dos, de ese grupo familiar. Lo que quiero mostrar es que no siempre pasa así, que nos morimos los dos. Yo sé que cuando estamos, amados hermanos, en esos momentos de tanto romanticismo, uno dice, no quisiera dejarte, y el otro dice, yo tampoco. Ojalá que podamos morir juntos y que nos entierren juntos, como dice la canción. Pero tal cosa no va a pasar seguramente. Se irá uno primero, es casi lo más normal. Uno va a partir primero. Ahora, debo mencionar también que cuando se ha convivido por tantos años, la viudez es algo difícil, no es tan fácil. Cuando se es anciano o se es una anciana y pierde a su amado, pierde a su cónyuge, eso impacta terriblemente sus emociones, porque ya sus hijos están supremamente grandes, crecidos, ya han hecho sus hogares, y esta abuela o este abuelo seguramente que consideran que están muy abandonados. Además, el gran lazo afectivo con la otra persona los deja muy desubicados, hasta el punto de que si no hay un buen manejo por parte de la familia que entre a ofrecerle ayuda, acompañamiento a esta persona, se cree que se irá rápido, ¿no? Por razón de
de esa pena moral que algunos llaman. Entonces, no es fácil la viudez. Bien, ahora, debo remitirme a la Escritura, capítulo 5, ya lo habíamos estudiado aquí un viernes, mas sin embargo lo vamos a mirar. Capítulo 5, versículo 3. ¿Qué debe hacer una viuda? ¿Qué debe hacer la iglesia con las personas que están atravesando o viviendo esa circunstancia? Por eso el capítulo 5, el versículo 3, voy a leer unos textos que dice así. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, ¿cierto? Que el don de adivinación no existe. Yo debería haber mencionado la cita. ¿Sabe el don de recordación? Sí. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3, dice en la versión Reina Valera: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amén. Creo que el mensaje de Pablo a Timoteo, instruyéndole respecto al tema de los viudos y de las viudas, es suficientemente claro. Lo primero que está diciendo es: honra a las viudas, y nos habla de un deber que tiene la iglesia con las viudas, de honrarlas. Pero el texto ahí no está completo, porque dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Significa que cuando Pablo habla de las viudas verdaderas, tiene en mente a un grupo de esa población que no tiene personas a su lado, que han quedado completamente solos o solas. Usted mirará el texto y habla de las viudas, no de los viudos, por el contexto que se vivía allí. Hoy por hoy tenemos que hablar tanto de hombres y de mujeres en ese estado, en el estado de la viudez. Ahora, una persona viuda, según el concepto bíblico, en todo el sentido de la palabra, es uno que ha quedado solo. Póngase usted a pensar en esto: una pareja que se casaron y que compartieron el resto de la vida, pero Dios no les permitió tener hijos. Al no tener hijos, cuando lleguen ya a la edad madura, la situación para ellos va a ser un poco más complicada, pero la gracia de Dios va a estar ahí de todas maneras. ¿Cuál es la condición de ellos? No tendrán hijos que vean por ellos. Ahora, quizá una pareja sin hijos dice: bueno, chévere, porque así vamos y venimos y estamos allí, acá, en el otro lado, y no tenemos hijos que nos impidan hacerlo. Sí, eso en la etapa joven está bien, pero cuando se llega a la adultez, cuando se llega a los años que algunos llaman los años dorados, el asunto es más complejo. Ahora, si muere uno de los dos, ¿cuál cree que es la situación del otro? Es una situación supremamente difícil. La iglesia, que es su segunda familia, para
Espero ustedes me interpreten bien el término segunda familia, porque somos los hermanos en la fe. Aquí Pablo le dice a Timoteo, la iglesia tiene la obligación de ir a asistir a esa persona que está completamente sola o completamente sola. O sea que si en la comunidad se nos llega a presentar el caso, debemos aplicar lo que dice la Biblia. Nosotros somos la familia de esa viuda o somos la familia de ese viudo. ¿Qué debemos hacer por ellos? Honrarlos. Y la palabra honrarlos aquí tiene que ver con sostenerlos. Tiene que ver con cuidarlos, con ofrecerles la manutención. Es nuestro deber. Es el compromiso de la iglesia. Ahora, pero el versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos, nos está mostrando el otro caso. El caso de una viuda o de un viudo que sí pudieron tener hijos. ¿Qué nos enseña el texto acá? Dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. ¿Quiénes? Los hijos aprendan primero a cuidar a sus padres. Aprovecho para recordar el mandamiento quinto de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Porque esto es agradable, porque esto es bueno delante de Dios. Se inventó el comercio el día del padre, el día de la madre. A veces podríamos decir que es algo bueno, pero a la verdad la Biblia no nos dice que nos acordemos de ellos en el día del padre ni en el día de la madre. El mandamiento bíblico es todo el tiempo, todo el tiempo. Los hijos de las viudas, los hijos de los viudos tienen la obligación a ser piadosos para con su propia familia. Dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Cuando un hijo atiende a su papá o a su mamá, la Escritura dice, esto es bueno y agradable delante de Dios. Permítame también señalar lo siguiente. Si su padre es anciano, si su madre es anciana, y en algún momento, un domingo se enferma y requiere de usted, así usted tenga un compromiso aquí, usted debe ir primero allá. No sé si me estoy haciendo entender. Porque si usted deja a su papá y a su mamá en una situación difícil y viene y nos paramos acá a ofrecer culto a Dios, eso no es bueno ni es agradable delante del Señor. Por estos días he tenido que, bueno, no he tenido, es mi deber, ayudar con mi papá. Mi papá, ustedes saben, quedó con cierto grado de discapacidad. Y a mí a veces, porque mi hermana y mi mamá son las que tienen las fechas pendientes de las citas, y el día viernes, tenían cita y me llaman en la noche. Al otro día había que cancelar todo, porque el día que hay cita prácticamente se me va el día. Con ellos en las famosas citas y exámenes y todo eso. Bueno, me da pena tener que ponerle la cara a una persona y decirle, mire, el compromiso que teníamos no lo puedo llevar a cabo por esto y esto. Porque creo que antes que eso tengo que acordarme de estas líneas de la Biblia. Esto es bueno y agradable delante de Dios. Los fariseos fueron condenados duramente por Jesús. Porque ellos, teniendo a sus padres en gran necesidad y teniendo ellos con qué ayudarlos, eso, con lo que ellos podían ayudar a sus padres, decían, lo hemos dedicado al Señor. Solo para no ayudar a sus papás. Y el Señor le dijo, hipócritas. Y le dijo además, ¿por qué la tradición que ustedes practican los lleva a invalidar los mandamientos de Dios? Y aquí hay que tener cuidado, porque nosotros también tenemos una tradición. Cosas que hacen parte ya de nuestras rutinas, son parte de nuestra tradición. Y si en algún momento eso rutinario, tradicional, le damos el primer lugar por encima de nuestros padres, por encima de nuestra familia, no es bueno y no es agradable delante del Señor. No sé si está claro el concepto que nos da la Escritura, ¿ya?
Ahora, hay cosas, amados hermanos, que es como por ejemplo ir a acompañar de pronto al tío o a la tía al centro comercial. Esas son otras cosas que ya no tienen. Estamos hablando de en momentos cuando nuestros padres ya no pueden valerse por sí mismos y hay que estar ahí con ellos. Aprovecho para hacer un paréntesis. Los abuelitos, la mamá de Marta y el abuelo están pasando momentos difíciles de salud y muy probablemente esa es la razón por la que Marta no está con nosotros. Debe estar cuidándolos, mal o bien. Eso es lo bueno y eso es lo agradable delante del Dios Altísimo. Bien, además dice el texto en el versículo 5, mas la que en verdad es viuda. Pregunto, ¿qué es la viuda verdadera? La que no tiene a nadie, la que no tiene hijos, la que no tiene nietos. Ahora usted dirá, bueno, pero tiene hermanos, quizá tenga otra clase de parientes. Sí, pero no hay el mismo compromiso. Aún cuando ya miraremos ahorita más adelante que la Escritura sí le da un mandamiento a esos parientes. En el verso 5 dice que la que es viuda en verdad dice, se ha quedado sola. Hablemos un poquito de la soledad. Tal vez usted y yo no hemos experimentado el rigor de la soledad. Y si la hemos experimentado es muy temporalmente, por alguna razón. Cuando la esposa se va de vacaciones, por ejemplo. Cuando el esposo se va de vacaciones. Cuando se va por motivo de trabajo. Y uno en la casa, ¿ustedes creen que el tiempo se le hace largo o corto? Un poquito largo. Un poco largo. Y a la verdad, uno como que no se halla. No es fácil, la soledad. La soledad no es muy buena compañera. Ahora la Biblia dice, al comienzo en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Luego el primer problema para entrar a dar una solución de parte de Dios se llamó la soledad. Sé que a veces decimos, quisiera estar solo, pero eso es en algunos momentos y por algún ratito que queremos estar solos. No fuimos creados para vivir en soledad. El siglo III y el siglo IV de la historia de la iglesia nos muestra a una población de cristianos que quisieron alejarse del resto de la civilización. Los famosos monjes del desierto se retiraban al norte de Egipto a vivir por allá en cuevas para santificarse, alejándose del pecado. La verdad es que la soledad no cura el pecado, porque si la soledad curara el pecado, Dios nos hubiese dado un mandamiento distinto y no hubiese tenido que morir en la cruz. Ellos lo hicieron de manera equivocada, pero no es bueno estar solo. Ahora, usted dirá, bueno, ¿tenemos todos que casarnos? No, señor. Ya ahorita hablaremos un poquito de eso. No todos tenemos que casarnos. A algunas personas Dios quiso que no se casaran. Y el que está así, inclusive para esta charla, yo estuve pensando en un hermano pastor que tiene la misma edad mía y está soltero. Pero no fue posible que viniera, porque me gustaría haber escuchado un punto de vista de alguien quien vive esa experiencia. Ahora, él está feliz estando soltero. Dios le dio esa facultad de quedarse solo. Y el que, como el caso del hermano, pues disfrute su soltería, disfrute, porque ahora estar soltero no significa estar solo. ¿Está clara la idea? Porque a veces uno cree que estar soltero es estar solo. No, señor. Estar soltero significa que no tiene un cónyuge, pero no necesariamente está solo. Este hermano vive con su señora madre y creo que algún familiar más. Bueno, él está acompañado de su familia y esa familia le ofrece el afecto que requiere de parte de esos seres queridos. A veces, cuando una persona va pasando el tiempo y no se casa, no faltan los comentarios que tienden a herir sin intención el corazón del otro. Porque ¿y cuándo se va a casar?
Esas preguntas son supremamente molestas. ¿Ya? No preguntemos eso. No es sabio preguntar eso. Ahora, si usted ve a una pareja que están comprometidos, pues bueno, a ellos sí es válido preguntarles cuándo se van a casar, aunque eso ya es una intromisión, pero ahí tiene más razón de ser. Pero si usted sabe que hay un hombre solo, que le va pasando el tiempo, una mujer sola que ha ido pasando el tiempo y están solos, ¿para qué le pregunta eso? ¿Sufre usted por eso? ¿Sufro yo por eso? No debemos sufrir por eso. Ahora, si un día esa persona, ese hombre o esa mujer nos busca para comentarnos que está sufriendo a causa de esa situación, ya es un asunto distinto. Entonces nosotros podemos ayudarle a ofrecer, mejor, le podemos ofrecer un consejo que le ayude desde las Sagradas Escrituras. Pablo era un hombre probablemente soltero o probablemente viudo. No se sabe exactamente. Pero Pablo, al escribir las páginas que nos deja en la Escritura, Pablo no tenía cónyuge. Y tampoco nos menciona hermanos, no nos menciona tíos, nos menciona un sobrino nada más. Bueno, usted dirá, bueno, eso indica que tenía entonces una hermana, ¿no? Lo podemos deducir por el texto. Pero Pablo, él le aconseja y dice, ojalá el soltero se quede como yo. Ojalá el viudo o la viuda se quede como yo. Ese ojalá le suena a sufrimiento en los labios de Pablo. O ese ojalá, ¿cómo lo interpreta usted? Recuerden que el ojalá es una palabra de origen árabe, ¿no? ¿Qué significa? Dios quiera. Que Alá quiera, que Alá le haga bien. ¿Sí? Entonces, ahora, obviamente, nosotros interpretamos, ya viene el término, el ojalá significa que no es algo malo, sino que es algo. Bueno, el ojalá lo utilizamos, ojalá le vaya bien en el sentido irónico. ¿Sí? Pero el ojalá significa, en las palabras de Pablo, que está bien, que está bueno, que es una bendición de Dios para él estar solo. Y él va a explicar por qué, lo miraremos también si alcanzamos en esta mañana. Luego quiero adelantar un poquito más ahí en Timoteo cuando dice que este que está solo, dice, espera en Dios. La relación de esa persona es acercarse más ¿a quién? A Dios. Va a encontrar tiempo para refugiarse en Dios, y esta verdadera viuda o verdadero viudo debe acercarse más a Dios, y dice ser diligente en súplicas y oraciones noche y día. Eso habla de una persona que se dedica a la oración, que se dedica al trabajo, a la labor espiritual de la iglesia, porque es un anciano o es una anciana y no le van a dar trabajo en ningún lado. Ya no le van a dar trabajo. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Quedarse en casa lamentando su pena, su soledad, o dedicándose a labores espirituales que sí puede realizar? Ahora, si él se dedica a eso, la iglesia debe sostenerlo. La iglesia debe darle su manutención. A eso apunta la palabra de Dios. En el verso 6 dice, pero la que se entrega a los placeres, hablando de la viuda, que le gusta divertirse. Entonces, esa que le gusta divertirse probablemente está más inclinada a dar rienda suelta a sus placeres. Por eso dice la Biblia, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. O sea, a las viudas hay que decirle, señora, usted está viuda, tiene tantos años, es ya hora de que aterrice, siente cabeza, que se comporte como una mujer de su edad. Dice también el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, léalo bien, porque aquí este texto nos habla de un apóstata. Ojo, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué es un apóstata? Uno que niega la fe. O sea que uno puede estar yendo a la iglesia y ser apóstata. ¿Por qué razón? Porque aquel que no provee para los suyos
un padre de familia que no provee para sus hijos? ¿Qué es? Así sea cristiano y así vaya todos los domingos al templo. Lo que está diciendo, la escritura dice, ha negado, no dice ni siquiera niega, lo deja en tiempo pasado, ha negado la fe y mire, es peor que un incrédulo. ¿Por qué es peor que un incrédulo? Porque el incrédulo no tiene conocimiento de la palabra. En cambio, este tiene conocimiento de la palabra y a pesar de tenerlo, actúa en contra de la palabra, negando las palabras de Dios, negando la experiencia cristiana y por lo tanto la Biblia lo ubica en el campo de los apóstatas y peores que los incrédulos. Ahora, ¿qué es proveer para los suyos? Hay que tener una especie de círculos concéntricos para nosotros ubicar los grados de relación, ¿verdad? El primer anillo de responsabilidad, ¿cuál es? La esposa, el cónyuge. El que no le provee al cónyuge. Usted dirá, pero antes ella me da a mí. Antes ella me provee a mí. ¿Eso no le quita a usted la responsabilidad? Al cónyuge, el segundo anillo de responsabilidad, los hijos. Porque uno puede proveerle al cónyuge, pero si no le provee a los hijos. Ahora, puede ser que pase con más frecuencia lo contrario, le provee a los hijos, pero no al cónyuge. Y eso es negar la fe y ser peor que un incrédulo. ¿Ya? Hay espositas que están dedicadas al cuidado de los hijos. Y entonces el esposo debe atender todas las necesidades de ella. No solo los hijos necesitan zapatos, no solo los hijos necesitan ropa, no solo los hijos necesitan recreación. ¿Ya? Entonces esa atención al cónyuge es buena y agradable delante del Señor. Bien, ahora, después de los hijos, ¿quién seguirá? Los padres. Porque aquí el texto que leíamos dice, hay que recompensar a los padres. Ah, pero mi papá todavía, o mi mamá todavía tienen algo de salud. Eso no significa que usted no deba hacerlo. Métase la mano al bolsillo de vez en cuando. Si ellos todavía tienen fuentes de ingreso, porque si ya no las tienen y ya están ancianos, es mejor decirles, paren ahí, descansen y aquí para allá usted lo haga. ¿Sabe una cosa? Aquí es donde uno dice, qué bueno que mi papá y mi mamá tuvo varios hijos, porque cuando a uno lo están criando y le dan todo, uno dice, qué bueno que soy hijo único, y usted hace fiesta y usted saca pecho, soy hijo único, todo para mí. Cuando ellos estén viejitos, todo para usted también. Es toda la obligación para usted. ¿Entendemos esto? Ay, pero no alcanzo. ¿Qué no alcanza? Lo que no alcanza es su generosidad. Lo que no alcanza es la benevolencia. Lo que no alcanza es el temor de Dios a veces. El dinero es algo que Dios añadirá y lo pondrá en las manos de aquel que quiere hacer la voluntad de Él. ¿Me estoy haciendo entender, verdad? En mi caso somos 6. Pero no todos los 6. No todos los 6 aportan. Y a veces, pues uno no debe entrar a pelear con los hermanos porque eso no le queda bien. Somos 3 los que de alguna forma proveemos, 2 directamente proveemos en términos económicos. Pero a veces charlamos, pero a veces les decimos, oiga hermano, mire esto. No tengo, no me alcanza. Por dentro, este servidor temperamental, siento así como un pequeño volcán con ganas de explotar, pero sé que con explotar la situación del otro no mejora. Ahora, lo que quiero con esto es dar a entender que si tuviesen el conocimiento, la claridad de la obligación bíblica, uno no tiene por qué esperar que otro venga a decirle lo que debe hacer. ¿Ya? Y entonces, bueno, quisiera que
ellos entendieran que si tuviesen la disposición del corazón a obedecer a Dios, Dios va a poner el recurso en las manos para que uno lo haga. ¿Ustedes creen cuando Jesús le dijo a los discípulos, denles ustedes de comer a esos 5,000? ¿No fue Jesús el que puso el pan y el pez en las manos de ellos para que lo entregaran? Fue Jesús el que puso el pan y el pez en las manos de los discípulos. ¿Qué tenían que hacer ellos? Tener la disposición para ir a entregar. A veces ni siquiera eso hay en el corazón de algunos hijos. Así funciona el consejo bíblico. La seguridad social para las personas mayores en las épocas bíblicas no la daba el Estado. Es una responsabilidad de la familia y principalmente de los hijos. Bueno, en algún momento se inventaron esto de los fondos de pensiones y el Estado teniendo su propio fondo de pensiones para que las personas tengan un ahorro para cuando envejezcan. Pero eso no es más que la evidencia de unos corazones endurecidos de parte de unos hijos. Qué bueno que eso existe, pero no nos exime a nosotros de la obligación. Y hay padres que no tienen pensión. Hay padres que, en el caso, por ejemplo, de mi familia, mis padres no tienen una pensión porque buena parte de su tiempo fue en el campo. Y después se fueron a la ciudad y fueron independientes. Entonces, nada de eso. Ahí hay que acatar lo que dice la Escritura. Bueno, entonces, cuidado con llegar a ser apóstatas. Cuidado con convertirnos en peor que un incrédulo. Dice el versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Aquí ya nos está dando un rango de edad. De ahí para arriba, usted ya debe entrar a pensar qué hacer con sus papás. ¿Vemos eso? O sea, si son menores de 60, ¿están en etapa qué? Productiva, a no ser que tengan alguna enfermedad o todo esto. Pero en condiciones normales, hasta los 60, ¿usted se considera? Joven, productivo, robusto. Ahora, quiero decir que hay algunos, en estos días me enteré de alguien que tiene 80 años y tiene un vigor impresionante, pero esas son excepciones. Yo creo, sí. Yo creo que el viejito montaba bicicleta. Miren, hay que mirar, y es que, pero después de los 60 nos empieza a entrar a nosotros la obligación cuando uno es hijo, o de la iglesia cuando ellos no tienen hijos. Por eso dice, sea puesta en la lista para ser agregada a la iglesia y sostenerla la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. O sea, está hablando también de una mujer que haya hecho cosas piadosas, no una señora desordenada. Dice el verso, porque algunos dicen, bueno, pero ahí parece que hay una contradicción en el versículo 10. Que tenga testimonio de buenas obras. Ese es otro requisito. Si ha criado hijos. Ustedes dicen, bueno, pero si ha criado hijos, ¿por qué está sola? En aquellas épocas, los varones morían con mucha frecuencia en las guerras. Además de eso, nadie está exento, como el caso de una familia allí del Agustiniano Norte, que sus dos hijitos iban en el bus cuando cayó la maquinaria pesada y eran padre de 2 hijos, pero ahora no tienen nada. Uno no sabe, los hijos no son propiedad nuestra y estarán con nosotros hasta el día que Dios quiera. Uno de padres sí quisiera irse primero que los hijos. ¿Se ha puesto usted a pensar en esto? ¿Cierto que uno de padre no dice, yo quiero morirme antes que ver a mis hijos? Antes que asistir al funeral de uno de los hijos. Uno consideraría que la condición normal es que los hijos los sepulten a uno. Difícil. El caso de este señor que va en su buseta y lleva a su hijito de, no sé, 10 años. Pasan por un lugar donde hay una pelea, el niño asoma su cabeza por la ventana y recibe un balazo. ¿Ustedes creen que es fácil superar eso?
Alonso Ortega es una persona que nos acompaña desde el sur, no con mucha frecuencia, y su esposita, pero perdieron a su hijo de 6, 7 años hace unos 5 años atrás. Y esta es la fecha que no lo pueden superar. La pérdida de un hijo es una situación supremamente desgarradora. La verdad, que a veces ni siquiera queremos dejar pasar esa clase de pensamientos por la imaginación. Pero pasan cosas, hermanos. No fue fácil para María ver a Jesús caminar como un criminal hacia el Calvario. ¿Creen que era fácil para ella? Bueno, hay padres que han tenido que vivir esa experiencia tan dolorosa. Luego dice también ahí, además de eso, dice, si ha practicado la hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad? Si ha tenido el corazón generoso de hospedar en su casa al extranjero, al necesitado en algún momento. Y luego añade, si ha lavado los pies de los santos. Esa era una práctica de los cristianos allá en el primer siglo. Ellos, como un acto de reconocimiento hacia el otro y de humillación, se lavaban los pies. ¿Qué tal si un domingo de esto nos lavamos los pies? Estoy echando broma, obviamente. Porque quiero decir que culturalmente nosotros no manejamos eso. Allá era una práctica por razón, ¿verdad? Aún, por ejemplo, en la cultura japonesa no está el señor Yasuto, pero en la cultura japonesa los pisos de sus casas son de madera. Y usted cuando entre en la casa de un señor japonés debe quitarse los zapatos. Lo hace en señal de que el respeto. Normalmente tiene una especie de zapatones a la entrada, donde uno deja sus zapatos y se pone esa clase de zapatones de tela, porque como para ellos la madera, el árbol, es casi una representación de lo divino. Si usted entra con su calzado lleno de arena, usted maltrata lo que para ellos tiene una representación divina. ¿Ya? Bueno, ese es el caso de ellos. Los judíos se lavaban los pies. Y el que lavaba los pies normalmente era un esclavo. O sea que uno iba a visitar a una persona de cierto nivel social y la persona de inmediato mandaba a un esclavo para que le lavara los pies y usted estuviera cómodo. Si esta señora ha lavado los pies, indica que tiene una actitud de sierva, no de señora. Y es que en la iglesia del Señor no debe existir una actitud de Señor, porque reconocemos al único Señor, Jesucristo. Todos debemos tener una actitud de siervos. Usted puede ser doctor, usted puede tener un PhD, pero eso para Dios, créame que el Señor le dice, yo prefiero verlo antes que con el cartón, con la toalla ceñida y la disposición para lavar los pies del otro. Es la enseñanza del Evangelio. Ahora, ¿no es Jesús el más grande de todos? ¿No tiene el título más grande Él? Claro. ¿Y qué hizo? ¿Se hizo semejante a nosotros? Cogió agua en una taza y le lavó los pies a los discípulos. Por eso es que Pedro dijo, a mí no me lava los pies, porque Pedro se sentía que avergonzado. Señor, antes yo debía haber lavado los pies y tú vienes a lavarme los pies. Cuando personas tan distinguidas nos prestan un servicio, a nosotros nos da ¿qué? Pena. Cierta pena. Y eso fue lo que sufrió Pedro. Pero Jesús les dijo, si no te lavas, no tienes parte conmigo. Bien, ahora voy a ir ya mediando el asunto. Acá dice, sea puesta en la lista esa viuda, ¿no? Verso 11, pero viudas más jóvenes ¿de cuántos años? De 60. Sí. Viudas más jóvenes, no admitas en la solicitud
de ser añadida a la iglesia para ser sostenida por la comunidad. ¿Está claro el concepto? No es que aquí llegó una viuda que quiere congregarse con nosotros y usted dice, ¿cuántos años tiene? No, no lo aceptamos. No es para eso. Es cuando esa viuda requería, la viuda de la iglesia, dice, si tiene menos de 60, no la admitan. Y da unas razones ahí, porque es probable que todavía quiera dar rienda a algunos placeres y no vaya a cumplir el pacto que se hacía, el compromiso que se hacía con la comunidad. Ahora, es más, dice, si son jóvenes se la van a pasar por ahí de casa en casa aprendiendo cosas que no deben aprender, de chismoseando, porque es que las que se dedicaban a la iglesia, oído, esas viudas mayores de 60 que eran añadidas a la iglesia tenían labores que hacer. La iglesia les iba a dar el alimento, el vestido, les iba a brindar un lugar para poder vivir. Pero ellas tenían que ir a visitar a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos. Ellas se encargaban de llevar las ayudas que la iglesia podía compartir. O sea, había toda una labor social por parte de las viudas. Algunas de ellas, no entendiendo el compromiso de lo que era ser una viuda sostenida por la iglesia, entonces se iban de casa en casa a chocolatear y a echar chisme. ¿Sí? Era el pretexto, y Pablo dice, qué pena, esas señoras no deben ser admitidas. Mire, hermano, si usted, y eso es para todos, si uno va a una casa, va a visitar a alguien en el ánimo de la fe, usted debe ir a ¿qué? A servir. Usted debe ir a edificar. Es más, ese día usted dice, voy a visitar a fulano, voy a llevar un texto y vamos a charlar alrededor del texto, pero ojo, cuidado con él. Chisme, porque es fácil. A veces nos enredamos. Si ve a fulano de tal, si ve esto, si ve aquello, y empezamos y enredamos a otro en el chisme. Aquí, perdónenme las hermanas, porque es que Pablo, algunas piensan que Pablo tenía algo en contra de las mujeres y por eso andaba solo. Porque es que le dice, habla de las chismosas, hoy por hoy hay de todo, ¿verdad? Eso no es un pecado exclusivo de las mujeres. Entonces Dios nos guarde, Dios nos ayude en ese ejercicio ministerial que nosotros hacemos. Debemos de tener supremo cuidado. Cuando llegue a su casa alguien, si yo voy a su casa y le voy a hablar mal de Luz Marina, ¿usted qué debe decirme? En esta casa no se habla mal de nadie. En esta casa se habla bien de las personas. En esta casa se habla de Jesús. ¿Ya? Hay que hacerlo. En alguna ocasión me vi involucrado en una situación de eso, de chisme. Y todo porque unas señoras malinterpretaron el hecho de que yo, creo que les había comentado, que yo echaba humo por la nariz. Yo vendía helados en la calle, y entonces al helado lo protegen con hielo seco. Entonces yo cogía las barritas de hielo seco, los pedacitos, y me lo echaba a la lengua. Entonces ustedes saben que el hielo seco, cuando entra en contacto con líquido, pasa de sólido a gaseoso. Y entonces, claro, yo estaba en el Parque Santander de la ciudad de Bucaramanga y que echaba humo como una locomotora. Y pasaron dos hermanos de la iglesia, queridas ellas en la fe. No pasaron a saludarme. Yo las vi pasar. Es más, yo en mi ingenuidad después me llama el pastor, venga, lo necesito, necesito hablar con usted. Por el tono de la voz del pastor dije, algo anda. Las hermanitas estaban dándole al chisme. No estaban diciendo nada verdadero. Y aún cuando usted conozca la verdad, no está autorizado para. La única verdad de la que ha recibido autoridad para divulgarla es la verdad del reino de Dios. Y entonces, casi no me cree el pastor por esa situación.
Recuerden que es fácil dañar la honra de una persona y luego intentar restaurarla cuesta mucho. Bien. Estas viudas caían en ese tremendo peligro. El verso 15 dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Bueno, pero en el verso 14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. ¿Estaba Pablo en contra del matrimonio? No. ¿Que las viudas jóvenes se casen? Ahora, según para Pablo, ¿hasta cuándo se es joven? Según para Pablo, hasta los 60 años. Entonces, si todavía se queda joven, se queda viudo antes de esa edad, pues, y algunos después de esa edad les toca casarse también. ¿Sí? Entonces, bueno, cada uno mirará eso, pero cierro con lo siguiente. Si alguna creyente, aquí es cuando digo que está dirigido a los parientes, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, o sea, está hablando en el círculo familiar, si algún creyente tiene una viuda, dice que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y termino hablando para quienes se han separado, porque veíamos viudos, separados y solteros. Cuando una persona está separada y analiza que no puede quedarse solo o sola, lo mejor es casarse. Ahora, pero uno no puede darse el lujo, que no es lujo, de cometer una embarrada una segunda vez. No sé si me estoy haciendo entender. Uno de mis hermanos se casó por segunda vez, pero antes de eso yo le dije, usted no debe equivocarse esta vez, porque sería garrafal, porque en su primera relación tuvo hijos y uno no puede seguirse equivocando en la vida. En mi tierra se decía el siguiente proverbio: la primera por experiencia y la segunda por sinvergüenza. ¿Ya? Entonces hay que medir muchas cosas. Pero si no puedo quedarme solo, o si ella no puede quedarse sola, lo mejor es que se casen. Pero si pueden quedarse solos, bien hacen, dice Pablo. Vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza en esta mañana, y Dios nos ayude